Hola, bienvenidos a una nueva mesa redonda IT. Me acompañan algunos de los principales proveedores de la industria para debatir sobre cómo está evolucionando el fenómeno de la empresa hiperconectada en su vinculación con el puesto de trabajo digital, con las comunicaciones empresariales y también los requisitos que exige la ciberseguridad en estos campos. Para ello contamos con Raúl Benito de Bitdefender, Álvaro Fernández de Sophos y Fernando Feliu de Virtucable. Muchas gracias a los tres por acompañarme hoy. Muchas gracias a ti. Bueno, es cierto que antes de la pandemia, en el 19, apenas un 40% de las organizaciones pues afirmaba que contaba con una propuesta de trabajo flexible para sus empleados. Ese porcentaje ya supera el 60% a día de hoy, pero estamos viendo una tendencia en empresas tan importantes y de nuestro sector como Amazon, que está llamando a filas a sus empleados para volver a trabajar 100% presencial, ¿no? El año pasado, de hecho, solo un 2% de las empresas consideraba que el trabajo 100% presencial era más beneficioso y productivo para ellas. Ese porcentaje ya supera el 20% este año. Bueno, me gustaría en primer lugar, si quieres, Raúl, empezamos por ti, que nos contéis cómo veis esta vuelta al trabajo 100% presencial, en qué tipo de sectores lo estáis viendo, si es una tendencia, bueno, un poco cómo estamos observando esta realidad. Bueno, para nosotros yo creo que todos lo hemos vivido en otras facetas, ¿no? Pasamos de los extremos, ¿no? De un extremo a otro, ¿no? Hemos pasado de un trabajo totalmente presencial, llegó la pandemia, expandió un poco una tendencia que había de una cierta flexibilidad, teletrabajo, y llegamos justamente a posicionarnos justo en el otro extremo, ¿no? Es todo teletrabajo, ¿no? Ahora estamos viendo, como decías tú antes, que sí que es verdad que muchas empresas están requiriendo otra vez la presencialidad en las oficinas. Yo creo que al final tenemos que buscar en ese término medio. O sea, yo creo que al final las empresas buscan también esa unión a la empresa, el que te sientas identificado con un equipo, con una cultura empresarial, y es muy difícil realmente el poder infundir dentro de los empleados esa cultura empresarial si no los tienes de vez en cuando, por lo menos, haciendo un poquito de equipo, ¿no? Y en las instalaciones de la empresa. Entonces esa tendencia que vemos un poco de volver otra vez a como estábamos pre-pandemia, creo que es una fase antes de llegar a un poco a una cierta estabilidad, ¿no? Sí que es verdad que hay ciertos sectores y hay ciertos puestos, que al final muchas veces hablamos como de café para todos y eso no existe. Hay ciertos puestos y ciertos sectores donde tienes que estar realmente presente en tu puesto de trabajo o en las oficinas porque lo requiere, porque tienes un trato directo, porque necesitas el tener que hablar, el tener que tocar casi a la gente con la cual tienes que trabajar para ciertas funciones, pero sí que es verdad que en la mayor parte de los sectores, y sobre todo en el que estamos nosotros, en el de IT, el tener que ir a una oficina realmente no aporta mucho, salvo el pertenecer a una empresa o el sentirte un poquito parte de esa cultura empresarial que se intenta infundir. Entonces yo eso lo veo como una tendencia. Volveremos otra vez, luego lo hablaremos lo más seguro, pero me recuerda mucho a infraestructura on-premise o infraestructura cloud, ¿no? Pasamos del on-premise a todo cloud y quien está on-premise parece que estaba loco o que no se adaptaba a las nuevas tendencias. Y ahora lo que estamos viendo es esa racionalización un poco en realmente dónde tienen que estar las infraestructuras, dónde tienen que estar los recursos, y parte de los recursos de las empresas pues somos los trabajadores. Entonces habrá algunos que necesiten estar fuera y otros que necesiten estar dentro. Entonces poco a poco iremos viendo esa estabilización, ¿no? Lógica, ¿no? Álvaro, ¿cómo lo percibes tú? Bueno, la verdad es que coincido al 100% con lo que está comentando Raúl. Tenemos que ver cómo queda esto, ¿no? O sea, yo creo que fue pues el movimiento de todo el mundo a casa, ahora hay que volver, luego veremos cómo va quedando. A ver, yo creo por ejemplo, el ejemplo nuestro, nosotros siempre hemos tenido ese equilibrio o esa posibilidad de trabajar desde nuestras casas, desde la oficina. Sí que es verdad que tenemos nuestra oficina en Madrid y que toda la fuerza comercial, que al final somos una oficina comercial, la teníamos aquí. Y al final nos hemos dado cuenta que lo que tiene sentido es estar cerca de nuestros clientes, ¿no? Entonces lo que buscamos es ese teletrabajo. Aún así, sí que es verdad que siempre en oficina, cuando te juntas con compañeros, con diferentes equipos, pues surge conversaciones que a través de la pantalla muchas veces te pierdes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, como dice Raúl, pues hay una tendencia, bueno, y ya has comentado que hay una tendencia a volver, pero será algunos sectores, otros sectores, cuando entiendan que realmente su negocio se hace mejor, ¿no? Permitiendo a la gente pues trabajar en remoto, pues será así. Será así. Fernando. Bueno, también estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. Tú sabes que yo siempre soy el del dilema. Yo creo que ha habido muchas inversiones para poder hacer teletrabajo y que no hay que desperdiciarlas, por un lado.
Por otro lado, hay que incrementar la resiliencia. Todo aquel que montó sistemas de virtualizaciones o aquel de ellos que montaron una estructura para dar seguridad en remoto y todo esto, tienen que seguir amortizándolas. Y tienen que seguir amortizándolas porque ya lo importante es el puesto de trabajo. No es la organización per se, es definir bien cuáles son los puestos de trabajo y si tienen que estar o no tienen que estar dentro de la oficina. Eso ha sido una flexibilidad brutal pospandémica. O sea, antes de la pandemia todo el mundo estaba obligado a estar en una oficina, incluso los propios comerciales atendían en la mayoría de los casos a sus clientes en la oficina. Ahora lo que se ha visto es justamente lo contrario. Se ha visto que habrá, y en esto estoy totalmente de acuerdo, puestos de trabajo que mejore la productividad, bien porque, no sé, por ejemplo, a un becario. Si llega un becario, pues si no está al lado de las personas que le tutelan es un poco difícil. Pero bueno, hay muchísimos seniors y muchos directivos, comerciales, que no necesitan estar en ese puesto de trabajo. Es más, la rentabilidad se saca mayor estando en la calle que estando en el puesto de trabajo. Y al final has dotado una serie de herramientas y esas herramientas tienes que utilizarlas, seguir utilizándolas e incrementándolas, porque las inversiones, por ejemplo, en temas de seguridad, tendrán que seguir existiendo para incrementarlas poco a poco en la seguridad del puesto de trabajo. Sí, pero en paralelo también hay muchas empresas, incluso del sector también nuestro, que han invertido en oficinas, en adecuar sus oficinas a los modelos de colaboración empresarial y dirán, no, que la gente vuelva, que yo he invertido aquí, ¿no? Y tengo muchos puestos, o sea, que en ese sentido... Nos olvidamos muchas veces, pero es esencial. Esas inversiones que comentabas tú anteriormente en seguridad se han realizado también en edificios, o sea, y realmente en lugares que has intentado adecuar a esa cultura empresarial, para que la gente vaya, para que se cree esa relación, ¿no?, entre la gente, ¿no?, que tú tienes, ¿no? Entonces yo creo, por eso, todas las empresas están reduciendo un poco. Sí que los Amazon, no sé qué intereses tienen o no sé qué tipo de puestos tienen para que la gente realmente esté dentro de, o sea, vayan realmente a la oficina. Yo creo que también Twitter, ¿vale? Sí. Creo que también infundió un poco el decir, oye, quiero toda mi gente de vuelta a las oficinas. No sé si con el aspecto de controlar, que es algo que es muy tradicional, a lo mejor un poquito antiguo, vamos a decirlo así, pero sí que es verdad que venimos de ahí, donde realmente la presencia no solamente tenías que estar presente, sino que tenías que fichar y fichar cada vez que salías y entrabas, ¿no? O sea, y eso no es hace tanto tiempo, o sea, que estamos hablando de hace, ¿cuánto?, 5 años, sí. Donde todo el mundo, incluso la gente comercial, primero iba a la oficina y luego sí iba al cliente, ¿no? A lo mejor es un gasto absurdo, que al final no era eficiente, pero que estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Entonces yo sí que creo que en muchos otros países europeos el teletrabajo se lleva haciendo durante mucho más tiempo, la flexibilidad en el trabajo, no el trabajar a lo mejor una jornada completa, sino un part-time. Sí que es verdad que tienen una cultura de trabajar muy diferente a lo mejor la que tenemos aquí en España, ¿no? Entonces yo creo que a nosotros sí que nos está costando esta adaptación, por eso vamos de un lado hacia otro y que poco a poco llegaremos a esa estabilización en un término medio, donde al final el controlar el que alguien esté, somos cada vez más conscientes que no vale para mucho realmente, y sí que es verdad que yo creo que requiere un esfuerzo extra por parte de los administradores y de los gestores y de los jefes, ¿no? ¿El por qué? Cuando tú tienes a alguien cerca, es como muy fácil saber lo que está haciendo y si está haciendo lo que tú dices que tiene que estar haciendo o crees que es lo que te está haciendo. Cuando hay alguien fuera, tienes que establecer muy bien los objetivos, tienes que tener muy claro cuáles van a ser los medios que les das para poder llegar a esos objetivos y tienes que medir a la gente por sus resultados. Y eso hay que poco a poco traértelo a la cultura empresarial, a la cultura del management, para que realmente esté inculcado. Y es algo que poco a poco nos va metiendo, pero que nos cuesta introducirlo, ¿no? Yo creo. Pues mira, sobre lo que estás comentando, yo creo que ahora mismo lo que más se mira es el retorno de la inversión. Ha habido muchísimas empresas que han reducido la inversión en oficinas, justamente porque veían que tampoco eran tan necesarias y que tenían una inversión absurda. El tema de ir a trabajar, el pasar antes por el puesto de trabajo antes de irte a una visita de un cliente, es que el fichar ya no es como antes, se pierde el tiempo. Y ese tiempo lo puedes estar utilizando para hacer 10.000 tareas que no trasladándote de un sitio a otro, con lo cual yo creo que la gente cada vez mira más ese retorno a inversión. Lo segundo, el tema de la gestión centralizada.
Al final lo que tienes que gestionar es que realmente las herramientas, si tú lo has dicho, son las apropiadas para el usuario y que le has dado, no es café para todos. Hay unos que les gusta, y sobre todo aquí en España, el cortado, el manchado, la leche cortada, no sé qué, ¿sabes? Con leche fría, leche caliente, de soja. A cada uno hay que darle las herramientas apropiadas. Con lo cual también hay que invertir en las herramientas apropiadas. Una gestión centralizada de todo esto mejora todavía más ese control y ayuda hacia el puesto de trabajo. Y en lo otro que comentabas, yo creo que el liderazgo, porque ya no son jefes, son líderes. El liderazgo es la cultura que realmente se necesita, donde tú lo estás planteando muy bien, desde mi punto de vista, que es la generación de KPIs. No todos los jefes están capacitados para crear KPIs. Entonces, si realmente eres un líder, generas los KPIs, delegas responsabilidades, aprendes de los errores y desarrollas el negocio de una forma sostenible o creciente, es el primer paso. Esto se verá sobre todo en las nuevas generaciones, donde las nuevas generaciones ya no piensan como antiguamente en la época industrial, por decirlo de alguna forma, que tenías que fichar 8 horas y tal. No, ahora vas compaginando tu vida personal, tu vida profesional. Oye, ahora tengo que llevar al niño al colegio, pero trabajo a la hora de comer o trabajo por la noche porque tengo una reunión con Estados Unidos. Entonces, yo creo que ese modelo de empresa va a irse transformando poco a poco. Y según lleguen las nuevas generaciones, más. Porque al final el talento está tan distribuido que si buscas el talento no lo vas a encontrar en tu ciudad o en tu barrio. Lo vas a encontrar unas veces en Galicia, otras veces en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que le vas a hacer venir desde Galicia todos los días a fichar? No tiene sentido, ¿no? ¿Consideráis también que las empresas que mantengan esta visión del mercado laboral un poco conservadora, de vuelta a las oficinas, van a tener problemas de retención de talento, sobre todo con las nuevas generaciones, o al final, esto es un poco bacala, lo cuentan los analistas y tal, pero la realidad es que las empresas siguen teniendo la sartén por el mango y van a imponer a los que quieran entrar o que ya estén sus condiciones? Yo creo que cada vez menos, ¿eh? O sea, yo no sé si habéis visto últimamente entrevistas o gente, líderes haciendo entrevistas. Yo hablaba hace poco con un CISO que me decía, joder, Raúl, es que yo ya no hago entrevistas, me las hacen a mí. O sea, sí, o sea, vienen diciendo, ¿qué es lo que me estás ofreciendo? Entonces, sí que es verdad que estas nuevas generaciones tienen un carácter donde la vida personal, la autonomía, la flexibilidad, tiene una importancia que a lo mejor en nuestra época no teníamos, ¿no? Que sí que es verdad que éramos más, bueno, es una falta de decirlo, pero a lo mejor más borregos, ¿no? Eso. O sea, sí, totalmente. a cualquiera que tú le digas que todos en Madrid entrábamos a trabajar a las 9 de la mañana y salíamos a las 6 y pico o a las 7, dice, es que no tiene ningún sentido, ni logísticamente, ni personalmente, ni profesionalmente, ¿no? Entonces sí que es verdad que las empresas cada vez tienen menos la sartén por el mango. O sea, y las empresas se tienen que adaptar a las nuevas tendencias que hay en la sociedad, y una de las grandes tendencias que hay es el teletrabajo y es la flexibilidad, que para mí es necesario. Las necesidades que pueda tener una persona joven en cuanto a disponibilidad horaria, en cuanto a entrega, en cuanto a ciertas cosas, no es la que pueda tener una persona un poco más mayor, porque en la vida vas pasando por varias fases. Lo que no tiene sentido es que todas las empresas tengan el mismo horario y los mismos requerimientos para las personas con unas situaciones completamente diferentes. Lo que sí que tienen que tener son los mismos objetivos. O sea, sí que es verdad que la persona que trabaje en el puesto que sea tiene que tener los mismos que el compañero, ¿no? Pero lo de la sartén por el mango yo creo que cada vez se está viendo menos, en mi opinión, vamos. Sí, sí, Álvaro, ibas a comentar. No, a ver, que yo creo que las empresas encontrarán, además, cuando hablamos de empresas es muy difícil porque Claro. es que hay empresas de todo tipo, hay puestos de trabajo de todo tipo. De estos puestos que conocemos todos y que ahora mismo pues están entre que puede ser remoto o puede no ser remoto y tal, yo creo que las empresas encontrarán la forma de retener a estas personas. Es decir, me pongo en la situación de la empresa. Si realmente lo que necesita o quieren traer a la gente a trabajar a las oficinas, pues tendrán que tener muy claro el porqué, y eso será que es que aportan valor las personas ahí, y tendrán que buscar los mecanismos para que esa persona que en un principio estaba pensando en que quería teletrabajar, que entienda que es positivo para él
ir a la oficina y bueno, y en la oficina además se va a encontrar con ciertas cosas o ciertas ventajas. No sé, me acuerdo de empresas de IT de hace unos años, bueno, y que siguen en el mercado y tal, que tenían pues montadas guarderías para los niños, facilidades de comedor, facilidades de muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que, como digo, o sea, hay trabajos que son muy colaborativos y que está muy bien tener la oficina, y al final las empresas van a buscar esos métodos para atraer a la gente. Pero bueno, que en cualquier caso, que es muy diferente de una empresa a otra. Sí, empresa. y de un sector a otro. En nuestro sector, en ese sentido, está claro que somos unos privilegiados también por lo que nos permite, ¿no? Y ese trabajo híbrido, ¿no? Yo creo que será la fórmula un poco que terminará imponiéndose. Es que depende, al final depende, porque yo creo que las nuevas generaciones trabajan por proyectos. Y cuando tú le vendes el proyecto, entonces es cuando tienes el talento. Y cada vez se busca más ese talento. Ya no sirve el tener 1000 personas para hacer tareas que se pueden hacer por 100, sino al contrario, lo que se está buscando son especialistas en ciertos proyectos. Segundo, yo creo que la innovación también pone una serie de herramientas para buscar ese talento fuera, securizándolo, tal, no sé qué, pero fuera de tu entorno. ¿Por qué? Porque ya los trabajos, y sobre todo ahora que empieza la inteligencia artificial, ya no son los perfiles de antes. Son perfiles totalmente dispersos. O sea, son equipos de trabajo donde puedes tener un filósofo, un lingüista, un matemático, un físico, un informático. O sea, ya es una cosa totalmente diferente. Pero si te vas al mundo del derecho, buscas al especialista en conciliación de temas de sostenibilidad con conocimientos civiles y tal, no sé qué, que hay una serie de especialistas, y esos son los que tú quieres tenerlos como consultores, como asesores o lo que quieras. Entonces yo creo que también hay otro dato. Tú has hablado de los que vuelven otra vez a la oficina, y cuánta gente se ha planteado irse del puesto de trabajo porque le obligan a venir a la oficina. Entonces, yo creo que no se puede crear reglas inmutables, y sobre todo porque hay una dispersidad de trabajos y una diversidad de funcionalidades cada vez se van ampliando más. Lo que hay que gestionarlo es más centralizado, que el dato esté centralizado, que esté securizado, que el acceso al dato sea controlado, que haya un solo panel de gestión de todo esto, crear esas barreras y esos muros, pero también esas facilidades en seguridad, en virtualización, en el acceso remoto al puesto de trabajo, en abrir sesiones de vez en cuando en el cloud. ¿Por qué? Pues porque necesitas GPUs que no tienes on-premise, y entonces tienes que hacer desbordamientos con perfiles especiales para ciertos proyectos a ciertas personas. Bueno, yo creo que esa diversidad, ese juego, es lo que va a permitir las herramientas suficientes para poder crear este nuevo mundo que se nos está planteando, ¿no? Yo creo que, de hecho, eso que has dicho de las personas que se han planteado y que de hecho han hecho dejar su puesto de trabajo porque no le han ofrecido trabajo remoto, conozco varios casos de eso, de estaban haciendo un trabajo y se cambian de empresa y les dicen, oye, para hacer el mismo tipo de trabajo ahora tienes que hacerlo en presencial, ¿no? Cuando antes en tu otra compañía lo estabas haciendo desde tu casa. Y para esta persona pues era realmente algo muy positivo el poder trabajar desde casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la compañía ahí pues obviamente está cometiendo el error de no poder transmitirlo, o no sacar, o no que el empleado no vea que produce valor realmente el estar en la oficina. O sea, está haciendo exactamente lo mismo, entonces no tiene sentido. Y nosotros, como proveedores de tecnología y proveedores de seguridad, al final, bueno, pues a nosotros no nos extraña tanto, ¿no? Yo creo, porque al final lo que... O sea, me refiero a esas inversiones que se han hecho, tal, porque al final, pues no sé, del mundo de seguridad, pues siempre hablamos de, oye, proteger al usuario esté donde esté utilizando el dispositivo que esté utilizando, ¿vale? La información que esté donde esté, pues la securizamos, ¿no? O sea, que para nosotros no es un extraño, y también para los temas de virtualización. O sea, las organizaciones tienen las herramientas tecnológicas y que han hecho esas inversiones para mandar a las personas a trabajar a su casa, permitir que salgan del país y que trabajen en otro país, etcétera, como era esta tendencia, ¿no? De gente que está viviendo en otros países y está... Bueno,
que es una realidad también. Entonces, bueno, pues yo creo que es un tema que lo hemos comentado ya, es un tema muy cultural, ¿no? De poder producir valor. Realmente, si quieres traerte a la gente a la oficina, es porque vas a producir más valor. Pero como compañía tienes que ser muy honesta y mostrarle y que lo vean realmente, si no, vas a perder a la gente sí o sí. Ya. Bueno, yo creo que al final lo que también las empresas estas que están requiriendo un poco del que la gente venga a trabajar a la oficina, nos falta ver un poco el por qué, salvo el por qué lo digo yo. O sea, quiero decir, Es que va más por ahí. O sea, que nosotros desde la parte tecnológica siempre, y desde la parte de seguridad siempre, nuestro objetivo es decir, vamos a realmente hacerle ver que no, o sea, que es una inversión y no es un gasto, que realmente va a traer un retorno, que va a tener una rentabilidad, que tú el tener una persona que se pueda conectar, a lo mejor no a las 9 de la mañana porque está dejando al niño en el cole, pero a lo mejor a las 11 de la noche y además puedes conectar a tu persona que tienes en Latinoamérica y crear ese flujo, pues, es algo que realmente produce un beneficio para la empresa. Pero yo muchas veces me cuestiono cuál es el beneficio de que tengas a toda tu gente dentro de un edificio durante X horas. Salvo que vayas a realizar un team building continuo y constante con toda tu gente, que eso ¿vale? se hace Ahí puntualmente. es complejo y sobre todo hablando de empresas innovadoras como la que decías tú, como Amazon, donde los nuevos perfiles son generaciones, ¿no? Que suena fatal que diga yo eso, me parece que soy de otra generación, bueno, es que lo soy, Sí, lo somos, pero somos. ¿para qué nos vamos a engañar? Vamos a reconocerlo. Pero son generaciones donde el poder hablar o comunicarse a alguien con un medio electrónico, con un portátil, con un móvil, lo tienen como muy embebido. Yo sigo diciendo a mis amigos que no me llamen por WhatsApp, que prefiero quedar con ellos y verles. Pero hay mucha gente que no aprecian el beneficio en eso. Por lo tanto, no entiendo todavía muy bien cuál es esa obsesión por hacer que la gente vaya a tu localización, salvo el que has hecho una inversión ingente de dinero en crear una ciudad tecnológica o algo donde has hecho una inversión y ves que cada día que vas tú allí eres el único que va. Claro. Que para mí es uno de los hándicaps que ha tenido esas grandes inversiones, ¿no? Hombre, si tú estás en parte de investigación de robótica, por ejemplo, es normal que estés allí porque tienes claro, el porque hay robot. puestos que Es no... normal, ¿vale? Pero hay muchísimos puestos de trabajo. Pero es que también pensando desde el punto de vista del empleado. ¿Cuánta gente durante la pandemia se han salido de Madrid, por ejemplo? Totalmente. O de las grandes ciudades? ¿Por qué? Porque el coste es mucho más barato, pues porque no tenían esos desplazamientos. Entonces, su modelo de vida ha cambiado, pues, el campo, ciudades más pequeñas, pueblos o lo que sea. Ya tener que traerse a toda esa gente otra vez a Madrid, les cuesta. Les cuesta. Digo Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla... A mí me cuesta mucho entender que alguien te pueda convencer de que hay realmente un valor para la empresa y para ti en volver a una presencialidad 100%. O sea, que una empresa te lo cuente y que tú digas, vale, sí, lo entiendo, y que te aporte un valor, no sé, que te dupliquen el sueldo o que digas tal, no. Bueno, yo reconozco que hay perfiles, hay empresas que han creado ese ecosistema que yo hace tiempo estuve en una empresa que creaba videojuegos, ¿no? en Barcelona. Y llegas a la oficina y lo comentábamos antes de empezar con esta sesión, y es el entorno laboral era completamente diferente a lo que yo estoy habituado. O sea, realmente había habitaciones para echarte una siesta, había habitaciones donde había pues un futbolín, había eso es real, Xbox. ¿no? El futbolín se utilizaba, ¿no? Que muchas veces ponen el Claro, futbolín ahí un poco. Claro, exactamente. Pero porque además había gente que era consciente que esa empresa era una multinacional y estaba 3 meses a lo mejor en Barcelona, se iba 3 meses a Noruega, 3 meses a Estados Unidos. Perfecto, es lo que está buscando. Pero ese es para mí esa sería el típico de empresa donde exige o donde fomenta, vamos a decir, que realmente la gente venga para crear sus equipos, para conocer a gente de otras naciones, para saber qué es lo que están haciendo, que a lo mejor no te sale a ti crear una conference con la persona de Noruega, pero que si tú te vas a tirar 3 meses en Noruega para gente joven, pues le viene perfecto. Entonces, yo creo que sí que tiene ciertos beneficios, pero claro, teniendo en cuenta que hay que crear modelos y culturas empresariales muy diferentes a las que teníamos anteriormente. O sea, el estar por estar no tiene mucho sentido. Yo creo que una cosa que no hemos comentado, pero yo creo que está ahí muchas veces, es quizá la desconfianza, ¿no? Desconfianza de organizaciones hacia sus empleados. El control. Exacto, el control. Y que viene esa desconfianza, yo creo que de no haber fijado correctamente los objetivos o no tener un trabajo por objetivos. O sea, nosotros aquí pues nos dedicamos a la venta y los objetivos están ahí, y además es que somos los primeros interesados en poder conectarnos a deshoras, ¿no? Y de esa movilidad y tal, porque al final somos
apasionados de nuestro trabajo, disfrutamos con nuestro trabajo y tenemos muy claras las herramientas y los objetivos que tenemos, ¿no? Entonces, por eso, pues, las compañías se plantean de, oye, me da igual dónde estés, me da igual lo que estés haciendo, mientras tú sigas, pues, con esos KPIs y cumpliendo con los objetivos. Entonces, que no quiero decir que Amazon esté desconfiando de sus empleados, lo que quiero decir es que muchas veces te lleva a pensar que puede ser por desconfianza, porque puede haber gente que no esté rindiendo en teletrabajo. Lo dejo ahí. No, está claro que hay mucho de ello. Luego, claro, ya lo hemos comentado un poco, pero ¿cómo consideráis, lo comentabas Álvaro, es muy difícil generalizar, al final tenemos un tejido empresarial muy marcado por la pyme, la pequeña empresa, sector público, privado, pero ¿cómo entendéis, sobre todo con los países de nuestro entorno, que España está, cómo está adaptada a estos nuevos modelos de trabajo, de híbrido, remoto, a nivel tecnológico? Es decir, ¿cómo estamos desarrollados en temas de comunicaciones unificadas, en temas de virtualización del puesto de trabajo, de movilidad? Hablábamos que sí, que ya tenemos las herramientas, pero ¿cómo estamos de maduros en ese campo? Yo ahí te diría una cosa, España es una privilegiada en cuanto a comunicaciones. O sea, no hay ni un país, yo creo que en Europa ni en el mundo, que tenga tanta fibra y haya tantos planes de introducir fibra como hay en España. Si tenemos esa infraestructura de comunicaciones, lo que hay que hacer es utilizarla. Nosotros tenemos, por un lado, esas infraestructuras, por otro lado, la tecnología suficiente para hacerlo, la flexibilidad para poder trabajar de formas diferentes y unos marcos regulatorios también dependiendo de la vertical en la que estemos. Ahora mismo, bueno, la imposición de NIS 2, la imposición de DORA, pero ¿qué es la regulación aquí? Hay gente que a lo mejor tiene subsidiarias, y nosotros tenemos casos que tienen muchas subsidiarias en el mundo y son regulaciones independientes, con lo cual tienes que tener también distribuido cómo van a acceder al dato, cuáles son los formatos, ¿vale? Pero todo esto hay que gestionarlo de una forma centralizada. Un panel centralizado que controle qué es lo que sucede y el porqué de cada uno de los puestos de trabajo. Volvemos otra vez a lo mismo. Es más importante el puesto de trabajo digital y dotar las herramientas para que ese puesto sea seguro, sea flexible, tenga las herramientas adecuadas, la optimización de los recursos y todo esto, y tener la propia infraestructura de comunicaciones. Y aquí en España la tenemos. Yo creo que estamos en un nivel bastante alto. O sea, sí que es verdad que siempre en todas las conversaciones sale ese comentario, ¿no?, de cómo estamos en España tecnológicamente. Yo creo que en seguridad somos uno de los líderes a nivel europeo. Hay ciertos SOCs europeos de grandes compañías que están establecidos aquí en España. Yo creo que tenemos una adaptabilidad a la nueva tecnología muy fuerte y la tenemos implementada en todas las pymes. Hace tiempo lo hablábamos en una mesa, que tú ahora ibas a cualquier restaurante, bar y ¿dónde está esa nota, no? ¿Dónde está esa nota con ese boli, no? Ya se ha perdido mucho, ¿no? Entonces realmente hemos visto que la pyme y el sector servicios, por ejemplo, se ha informatizado y se ha beneficiado de toda esta nueva tecnología. Entonces yo creo que sí que estamos perfectamente adaptados para poder llegar a ese nivel, ¿no? Otra cosa es que culturalmente lo estemos. No tenemos que perder la perspectiva que nos estamos comparando con países europeos donde llevan teletrabajando décadas. Y cuando hablamos de décadas, hablamos de décadas. O sea, yo cuando estuve en Holanda hace demasiados años, o sea, nosotros íbamos a la universidad mucho menos tiempo, todos los profesores hacían las cosas vía cloud, vamos a decirlo así, ¿no? Y estamos hablando de hace muchos años cuando en España era inviable hacer eso, ¿no? Pero ahora tenemos la tecnología, lo que nos falta es adaptarnos culturalmente a ese tipo de relacionarse, a ese tipo de trabajo, a que cuando estés teletrabajando realmente y no aprovechemos para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, que muchas veces hablamos de ese control, pero sinceramente es que lo fomentamos también muchas veces, ¿no? Es así. Entonces sí que es verdad que es una cultura que poco a poco vamos entrando, que cuesta mucho más adaptarse a esa cultura que a la tecnología. A la tecnología yo creo que todo el mundo está súper adaptado, ¿no? Y poco a poco estamos entrando ahí. Menos la inteligencia artificial, que todavía queda bueno, mucha adaptación. Bueno, a mí en la inteligencia artificial, yo lo veo, a mí me ha costado mucho más que a mis hijos adaptarnos a la inteligencia artificial. Mi mujer es profesora en secundaria y todo el mundo utilizaba ChatGPT cuando yo estaba empezando a ver qué era eso, ¿no? Y todo el mundo lo está utilizando. O sea,
Por eso digo que la adopción de nueva tecnología es impresionante con estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces sí que tenemos que hacer para que realmente podamos adaptarnos y llegar a esa flexibilidad, que es lo que nos va a permitir tener una mejor calidad de vida, ¿no? Que es un poco lo que se persigue también, sin ir en detrimento de los beneficios de una empresa, que para eso es para lo que trabajamos, ¿no? Álvaro, ¿tú cómo lo ves ahí? Bueno, retomando un poco lo que estaba comentando Fernando sobre las instalaciones que tenemos de fibra, ¿no? Y esas infraestructuras, o sea, sobre la administración pública, una de las realidades, y que muchas veces no lo sabemos, es que están a un nivel muy alto, en nivel de digitalización, en nivel de ciberseguridad. Si lo comparas con otros países del mismo estilo que España, es decir, no quiero decir muy fácil, pero claro, siempre está ese relato, ¿no? de ciertos países europeos que hacen todo de forma digital, que es todo súper sencillo, que lo tienen súper avanzado, pero claro, estamos hablando de países muy pequeños, con una extensión muy pequeña y con pocos ciudadanos. Nosotros nos deberíamos comparar más con Italia, con Francia, incluso con Alemania, aunque sea mucho más grande que nosotros, y en esa liga estamos muy bien posicionados, y eso es un esfuerzo muy grande y de muchos años de la administración pública y de los proveedores de tecnología, de encajarnos unos con otros e ir creando todo eso e ir aprovechando pues esas inversiones que se hicieron hace muchos años con el despliegue de fibra, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que estar en ese aspecto pues contentos y satisfechos. Y orgullosos. Luego, entonces, con todo esto, lo que podemos acceder es al talento que tenemos distribuido en toda España, no centralizado. Volvemos otra vez a la oficina sí, a la oficina no. Sí, bueno, la verdad es que parece un discurso, ¿no? De hace demasiados. Sí. Y igual que lo de basarnos en España, yo muchos SOCs, que por ejemplo hay muchos partners que se están creando, me decían, nosotros ya no buscamos talento aquí. O sea, a mí el tener que estar pagando horas de nocturnidad, el 24/7 y tal, a mí me sale mucho más rentable pues irme a ciertos países donde, por ejemplo, trabajan los domingos, aunque no trabajen los viernes, donde por usos horarios me viene muy bien para hacer ese 24/7, ese follow design que tenemos. Entonces, eso es lo que digo, al final las empresas tienen unas necesidades y tienen muchísimos recursos que antes buscábamos en la localidad, ¿no? Sí. Lo que decías tú, o te los intentabas traer, ¿no? Sí. Eso a golpe de talonario. Ahora no necesitas eso. Realmente puedes buscar en cualquier sitio de una forma súper sencilla porque la tecnología lo permite, ¿no? Entonces, es ese nuevo paradigma donde las empresas tienen que construir los servicios que están construyendo, ¿no? Entonces, yo creo que se abre un abanico bastante grande, donde sigo sin entender un poco esas nuevas tendencias de obligar a ciertas cosas, salvo una cosa que para nuestro tejido empresarial yo creo que es fundamental, y muchos clientes también nos lo dicen, y es decir, ¿cómo creo yo cultura empresarial, ¿no? Si no, seamos reales, nosotros somos muy sociales, nos gusta ir a comer todos juntos, a desayunar todos juntos, en otros países, por ejemplo, no lo hacen, pero nosotros sí que lo hacemos. Entonces, ¿cómo creas esa cultura empresarial cuando no tienes ese trato al cual estás habituado a tener, ¿no? Eso es un poco el único hándicap que yo le veo a lo que es el teletrabajo, ¿no? O sea, el sentimiento de pertenencia a una empresa, a un grupo, ¿no? Sí, lo único que pasa es que también eso va cambiando, en el sentido de que antiguamente no había una visión, una misión y todo esto. Ahora ya cada una de las empresas la tiene. Lo segundo, antes tú entrabas de botones en una empresa y acababas de director general, ¿no? O sea, eso ahora ya es absolutamente impensable, ¿vale? Y lo tercero es que, volvemos otra vez, hay mucha gente que trabaja por proyectos. Entonces, la cultura empresarial tradicional de nuestros padres o de nuestros abuelos, de pertenezco a la marca no sé qué, me da igual la marca, no voy a decir ninguna, eso ha ido transformándose. Ahora tú lo que vas buscando son especialistas en ciertas áreas de trabajo, comerciales, marketing. El marketing ha cambiado radicalmente, por ejemplo, en temas administrativos, en temas legales y tal. Y vas trabajando de una forma totalmente diferente. Que sí, tú lo que intentas es transmitirle ese liderazgo, transmitirle esos valores de la compañía, pero de una forma diferente a la que se hacía antes. Totalmente diferente. Y donde realmente el usuario, el empleado, tiene cada vez más relevancia. Total. Y habéis mencionado también el tema de la seguridad, por supuesto, teníamos que hablar de ello un poquito en profundidad hoy. En torno a este nuevo puesto de trabajo digital, con estos formatos que estamos viendo, ¿cuáles están siendo un poco las principales ciberamenazas que estáis percibiendo en torno a él? ¿Cuáles son los peligros más importantes que están dando? A mí es el tema de cómo gestionamos la identidad.
Al final es uno de, para mí es el paradigma de esta nueva situación, ¿no? El cómo realmente yo estoy delante de ti y sé que eres Pablo y perfectamente, pero si estuviésemos en una conference donde ya se están viendo ese tipo de fakes, ¿no? Que a lo mejor no eres tú el que está delante de mí, pero realmente yo te veo, te oigo y mi percepción es que eres tú realmente, ¿cómo podemos combatir ese tipo de usurpación, ¿no? Vamos a decir, de la identidad? Pero sí que es verdad que gracias a la inteligencia artificial, gracias a las herramientas que tenemos de seguridad, hay muchísimas formas de poder salvaguardar ese hándicap que tenemos, ¿no? Entonces, para mí el principal problema que tenemos ahora mismo en ciberseguridad es ese, es el tema de la identidad y del uso de los datos por esa identidad. Y es un poco donde tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos. Sí que muchos de los que estamos aquí nos basábamos a lo mejor en el activo, en el PC, en el servidor, en lo que sea. Cada vez vamos más orientados al dato y al uso que se hace del dato y cómo verificamos que es esa persona la que está accediendo a ese dato, ¿no? Y ahí es donde van los esfuerzos y donde nos estamos dirigiendo y donde las nuevas tecnologías que están incorporando las empresas se están centrando, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, coincido con lo que dice Raúl, realmente eso es complicado. Y es que el tema es, cuando llega una nueva tecnología y además disruptiva, como el tema de la inteligencia artificial, pues cómo se hace uso de ella, ¿no? Y aquí tenemos pues el gran público que comentabas antes, los niños, ¿no? o adolescentes que lo están usando, el gran público en general, y luego vemos organizaciones pues, que están trabajando en ver qué casos de uso pueden poner para desarrollarla, pero es que también la estaban utilizando los malos. Y los malos tienen unos casos de uso muy claros, que son escalar más, ser más... escalar su ingeniería social, ¿no? Que a lo mejor podría ser una limitación y ser más efectivos. Entonces, los fabricantes tenemos que coger esta tecnología también y meterla dentro de nuestros procesos. O sea, la inteligencia artificial lleva muchos años entre nosotros, la generativa sí que es verdad que empieza desde hace menos tiempo, pero que está siendo una revolución y estamos integrándola para poder, pues eso, luchar también contra los malos que estén utilizando esa inteligencia artificial. Y bueno, pues temas, vectores así o cosas, bueno, o retos, ¿no? Yo veo principalmente el tema de esa especialización que estamos hablando, que si te vas a ciberseguridad, pues vemos que hay un desajuste entre la oferta y la demanda, ¿no? Y se habla mucho de que se necesitan muchos expertos de ciberseguridad para proteger o bueno, para dar respuesta a las amenazas que hay por ahí. Y es una realidad, ¿no? Por otro lado, están hablando que la inteligencia artificial, al potenciar a los analistas, al potenciar los SOCs y tal, pues va a reducir esa brecha o ese desajuste de la oferta y de la demanda. Que es una realidad, pero es una realidad que se completará dentro de unos cuantos años, ya veremos cuándo. Entonces, ¿ahí qué es lo que estamos viendo? Pues que hay realmente un reto que tienen por delante las organizaciones, que es con esa brecha del talento. Y bueno, y ahí pues fabricantes de seguridad, pues lo que estamos intentando es dar esas personas, dar esos servicios de ciberseguridad que realmente necesitan las organizaciones para poder luchar y dar respuesta a las amenazas, ¿no? Con los servicios de detección y respuesta gestionados, los MDR, etc. Yo desde mi punto de vista, yo no me dedico mucho a la seguridad, pero sí tenemos parte de seguridad dentro de nuestra solución. Para mí el gran coladero sigue siendo la falta de cultura en el usuario final. O sea, al final lo que hay que hacer es crear políticas Zero Trust, que ya están muy implantadas, autentificación multifactor, políticas de túnel encriptado punto a punto para que la información se acceda, para que cierta información sensible esté centralizada y controlada, controlar cuáles son los accesos, utilizar la inteligencia artificial en todas las verificaciones. Tú no puedes abrir una sesión, por ejemplo, hoy en Madrid y dentro de 2 minutos abrirlas en Noruega. Es que es imposible, eso es porque te han robado la identidad, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que poner es este tipo de herramientas, que bien sea que todo esté perimetralmente cubierto, pero que también la falta de cultura en la seguridad del usuario esté salvaguardada de alguna forma. Y ahí trabajamos nosotros mucho. Sí. Ahí, por comentar, o sea, una de las cosas que nos hemos encontrado y que me imagino que Raúl también verá, o sea, yo creo que hemos llegado a un punto de que sí o sí, digamos que muchas organizaciones lo que han hecho es eso, pues esas inversiones en infraestructura de ciberseguridad, ¿no? Y han puesto pues múltiples productos de seguridad.
Y no quiero decir antiguamente, porque hablamos de hace muy poquito, pues desplegando esas soluciones o esos productos de seguridad, configurándolos adecuadamente, pues oye, podías vivir relativamente tranquilo. ¿Qué pasa? Que esto ya no es así, o sea, esto ha ido mucho más allá y al final, pues por temas de identidad, de robo de credenciales, porque un usuario ha clicado aquí, porque hay una vulnerabilidad desconocida que ha pasado hace un par de años de vulnerabilidades muy conocidas que han sido activamente explotadas. Que al final las organizaciones o equilibran los tres pilares, es decir, la tecnología, los procesos y las personas, o están vendidos. Y es ahí donde realmente ya no es tanta la inversión en ciberseguridad, en productos, etcétera, y configurarlos, sino en tener, pues eso, y vuelvo un poco a mi discurso, al tema de los servicios y las capacidades técnicas de especialistas, pues que den que puedan explotar esos productos. Yo ahí creo que hay un valor cada vez mayor por parte de los resellers. Al final tienen que ser consultores, ya no son vendedores de tecnología como antiguamente. Al final lo que tienen que hacer son puzzles. ¿Por qué? Pues porque esto también es un mundo absolutamente cambiante. Los ataques de hace 3 años ya no son los ataques de ahora, y vosotros lo sabréis muy bien. Y habéis creado una serie de herramientas para intentar ir a la par, por lo menos, de estos hackers. Pero hay pilares, desde mi punto de vista, que son principales. O sea, hemos hablado del talento, hemos hablado de la flexibilidad, no hemos hablado, pero deberíamos hablar del vendor locking. O sea, no estar bloqueado en tu paso hacia adelante por un fabricante o por otro. Hemos hablado del tema de ese túnel encriptado, hemos hablado del dato. O sea, hay muchas partes que hay que segurizar. Y eso requiere una inversión constante. No vale decir, director de informática, ya le di el año pasado tanto para seguridad, ya con eso estamos cubiertos. No, esto es un continuo. Ahora bien, hay una parte que es la que hemos comentado y otra que es la evolución, que ciertas soluciones, como hacemos nosotros, se van dando en el tiempo para incrementar esa seguridad, utilizando la inteligencia artificial, utilizando otros factores totalmente diferentes. No, al final, no sé, los que llevamos mucho tiempo en este sector, el tema de la seguridad, antes lo hablábamos. Yo me acuerdo cuando empezamos en el tema de los firewalls, yo me acuerdo de hablar con ciertas empresas, decía, mira, nosotros no somos la NASA. Ahora tú no conoces una pyme que no tenga un firewall. Bueno, es que en tu casa tú tienes un firewall, ¿vale? Entonces, la tecnología, esta mañana lo comentábamos con los servicios MDR, con un compañero tuyo, ¿no? Que al final, fijaros dónde hemos podido llegar. Hasta hace 3 días, y cuando hablamos de 3 días, hablamos de hace 3 días, un SOC 24/7 con analistas de primer nivel se lo podía mantener no todo el IBEX 35. No. O sea, estamos hablando de muy pocas empresas. Ahora mismo la mayor parte de los fabricantes tenemos servicios de MDR, de gestión 24/7 en detección y respuesta, con las herramientas más avanzadas que podemos tener en cuestiones de seguridad, con los analistas, que tenemos gente que trabaja para la Interpol, para la NASA, o sea, fijaros qué tipo de gente hay por detrás de estos servicios, ¿vale? Dándole o dotándole de seguridad a una pyme, por un precio que vale, a lo mejor cuesta más que el antivirus que de hace 200 años, ¿no? Pero que es muy asumible por puesto, ¿vale? Para cualquier tipo de empresa. Entonces, al final, siempre somos como muy tremendistas a la hora de que los malos son muy malos, que no tienen al final ninguna reglamentación que cumplir y pueden hacer lo que quieran, pero seamos realistas que también las inversiones que se están haciendo en la tecnología, los avances que tenemos en cuestiones de seguridad, de comunicaciones, son muy importantes. Y sí que es verdad, las empresas, los gestores de empresa, ¿cuánto dinero invertían antes en crear una valla al almacén que tenían, puertas y poner una persona de seguridad? Nadie se lo cuestionaba. Nadie se lo cuestionaba. Que tú cuando abrías una oficina tenías que tener eso a disposición de todo el mundo. Correcto. No era un intangible, correcto, como estamos hablando ahora del dato. Exacto. Y yo hablaba con un CISO y me decía, ¿y cómo le digo yo a mi jefe o al interventor que el puesto se ha incrementado por 3 de hace no sé cuántos años? Pues es que es la realidad que tenemos. O sea, ¿cómo le dices tú a tu interventor que hace casi 4 años se paró la mayor parte de las empresas por un ataque ransomware que hubo? Y cuando tú estudias el Business Continuity y quieres realmente esos planes de continuidad de negocio, tienes que hacer unas inversiones en función al ratio que tú quieres asegurar de ese Business Continuity.
pues es una de las variables más que hay que empezar a utilizar, que es el tema de inversiones en ciberseguridad, teniendo en cuenta esos elementos que hablábamos que están a disposición de cualquiera. O sea, nuestros MDRs se pueden vender, por supuesto, que para el Santander o para el BBVA, pero que también lo compra Pipas La Perleta, ¿vale? Con X empleados donde realmente se quieren dedicar a lo que se tienen que dedicar y no pueden invertir dinero en conseguir a una persona con un conocimiento suficiente para administrar las herramientas de ciberseguridad que tienen, ¿no? Bueno, pero también porque ahora ya se están dando cuenta de que el dato es el oro de la compañía. Antiguamente archivaban y archivaban y archivaban y nunca se accedían a esos datos. Ahora esos datos cada vez los están teniendo mucho más vivos. Al final yo creo que las empresas se están transformando y cada vez hay más servicios. Antes era un servicio solamente de cosas físicas y ahora hay cada vez más servicios a terceros, dados por proveedores de esos servicios, dados por fabricantes, pero que se ha democratizado un poco la tecnología en cuanto a precios y en cuanto a requerimientos. Antiguamente, lo que ahora sería una infraestructura con GPUs era inaccesible, pero también, como tú dices, ni para todos los del IBEX 35, por el coste que eso podría tener. Ahora mismo tú puedes contratarlo tranquilamente en cualquier proveedor de servicios en cloud, puedes utilizar lo que quieras. Ahora bien, lo interesante es que puedas hacerlo híbrido, on-premise, en cualquier cloud de hiperescalar, trabajes donde trabajes y las regulaciones que eso conlleva. Tú no puedes tener todos tus datos en el cloud, en Estados Unidos o en Europa o donde sea. Depende de dónde estés situado, depende de la sede que trabajes. Volvemos otra vez a utilizar ese mix entre ciberseguridad, infraestructuras y virtualización en este caso, claro. No, total, y miremos hacia, bueno, ahora todo el mundo está hablando de NIS 2, a ver cuándo la vemos ya entre nosotros, ¿no? Pero bueno, la transposición por lo menos. Mucho énfasis en la cadena de suministro. Cuando alguien pone mucho énfasis en la cadena de suministro, significa que esas grandes compañías no son las que tienen que hacer la inversión en ciberseguridad. Son cualquier pequeña compañía que trabaja para esa gran compañía. Correcto. Y entonces, muchas personas venían y decían, ¿cómo vamos a poder llegar a poder cumplir con todo esto? Bueno, yo entiendo a positivizar todo, pero yo no lo veo tan complicado. O sea, ahora mismo con las herramientas que tenemos, ¿y cómo pueden cumplir NIS 2 con Bitdefender, con Sophos o con cualquier otra compañía? Bueno, pues es que cumples el 90% de los puntos que tienes, porque toda esa tecnología que te está pidiendo, todos esos controles, los puedes llegar a tener. Ese reporting en 24 horas de un incidente que dice, bueno, y si me pasa un viernes a las 8, que tengo que tener un ingeniero todo el fin de semana, ya no es necesario. O sea, por eso que al final hay que ser positivos en esa parte. Los malos son muy malos, cada vez más malos, eso está claro. Pero hay mucha gente buena también que hace grandes inversiones para poder democratizar un poco el tema de ciberseguridad, ¿no? Hay un dato, hablando de la NIS 2, que es las compañías que no estuviesen cumpliendo con esos, no porque no había salido, pero quiero decir que ahora mismo si sale la transposición y es como parece que no estén cumpliendo, la inversión en ciberseguridad que tienen que hacer es un incremento del 22% aproximadamente. O sea que es un incremento del 22% de lo que se estén gastando en seguridad, pues es un incremento importante, pero que como dice Raúl, o sea, se están cumpliendo ya muchos. No, que es una cosa que es accesible. De hecho, es accesible. Es que si no fuese accesible pararía en la economía, porque están hablando de que que afecta a medianas medianas empresas que hablan desde los 50 usuarios, pues entonces ya pararía en la economía. Así que sí que creo, y además por conversaciones que he tenido en algún foro y tal, que hay alguna organización que se está empezando a subdividir en diferentes organizaciones más pequeñas de 50, bueno, echa la ley y echa la trampa, ¿no? Pero que sí que es verdad que es una cosa, y además que es una cosa que es positiva. Yo creo que es el reconocimiento, la NIS 2 es el reconocimiento a los profesionales de seguridad que están dentro de las organizaciones, de decir, oye, ¿lo veis cómo era importante mi trabajo? ¿No? Porque en muchos sitios, en empresas principalmente medianas o pequeñas, pues es más difícil, ¿no? Ver el valor de la ciberseguridad para que si son empresas más hay muchos CISOs, os habrá pasado, por fin no tengo que ir al comité a intentar defender. A mendigar. Yo llego con una transposición, le digo, vosotros lo veréis. Claro. Entonces, al final, a mí no me gusta eso, pero es verdad, es así. Muchas veces vamos detrás de la legislación.
los malos no, pero los buenos tenemos que ir ahí. Pues bueno, pues nos viene muy bien para dar ese avance en ciberseguridad en muchas empresas que antes el CEO, el director general o el propietario de la empresa no hubiese hecho esas inversiones hasta que no le viene pues ese requisito para poder trabajar pues con tu grupo empresarial grande, que es donde el que te lleva el 80% de tu negocio, ¿no? Eso es lo importante, ¿no?, que tiene este tipo de reglamentaciones, ¿no? Y yo creo que hay otra parte importante. Tú date cuenta que en España el 92% de las empresas son pymes. Entonces, el haber podido conseguir, bueno, pues veréis que se están incrementando los proveedores de servicios, tanto el MSP, los ISP, todos se están incrementando. ¿Por qué? Porque al final, si ellos no tienen las infraestructuras necesarias para hacerlo, tienen que delegarlos en un tercero que se lo haga, con servicios multitenant, con lo que quiera. El tema de automatismos, por ejemplo, de cerrar sesiones o abrir sesiones, no tener sesiones permanentes, también va a ayudar a ese NIS 2, pero a la vez también va a ayudar a DORA, porque no nos olvidemos de DORA con todo el tema de resiliencia y tal, no sé qué. O sea, yo creo que estamos en un momento tan cambiante legislativamente, y lo que nos viene con todo el tema de inteligencia artificial, que lo que hay que hacer es ser lo más flexible posible a la hora de decidir qué es lo que quieres utilizar. Y vuelvo otra vez al papel que tienen tan relevante los resellers a la hora de hablar con los usuarios finales. Totalmente. Bueno, nos quedamos sin tiempo, perdonadme. Quería que, si quieres, Fernando, estamos contigo, que nos hagáis un muy breve resumen de cuáles van a ser un poco vuestras propuestas, alguna primicia que nos podáis adelantar ya de cada año que viene, en cuanto a que tiene que ver con vuestros productos y servicios en torno al puesto de trabajo digital. Bueno, como sabéis, saldrá una nueva release, y dentro de esa nueva release se verán que hay nuevos jugadores, ¿no? El tema de Scale o LMV, o el tema de nuevos escalares como Huawei Cloud, OVH, Google, etcétera, donde no solamente será la virtualización de escritorios y aplicaciones, sino también será la generación de sesiones, ¿vale? El tema de multifactor, el tema de la seguridad, nuevos sistemas de encriptación para el túnel. Bueno, se van a ir haciendo muchísimas cosas, ¿no? El tema de los multitenant en los pools, el tema de los cerrados automáticos aplicando inteligencia, de las sesiones no utilizadas, el retorno a las cachés mucho más inteligente, doble niveles de caché para no utilizar recursos, pudiendo tenerlos en nube, pudiendo tenerlos en alta disponibilidad también on-premise, mezclas de todas las diferentes tecnologías y cada vez más. Y todo esto de una forma centralizada, de tal forma que el usuario, para él es transparente utilizar una tableta, que utilizar un portátil con NPUs, que utilizar lo que quiera. El acceso remoto al puesto de trabajo cada vez más, el acceso remoto a las workstation cada vez más, ¿vale? Con lo cual yo creo que esto va a crear un nuevo entorno también en cuanto a seguridad y flexibilidad para que puedan decidir lo que quieran. Sobre todo por la situación que tiene nuestra competencia tipo Citrix Horizon, y la voy a nombrar, de inestabilidad, de falta de desarrollo de producto, de falta de claridad en cuanto a canal, en cuanto a precios, en cuanto a posicionamiento, que bueno, que yo creo que eso favorece también que las empresas españolas podamos desarrollar en todos los países donde estamos, ¿no? Que estamos ya en 110 países. Bueno, pues para nosotros tenemos nuestros competidores, pero que principalmente nuestros competidores son los malos, ¿no? Y los malos está claro que se están nutriendo de las tecnologías que, bueno, pues como inteligencia artificial generativa para escalar esos ataques que comentaba antes y tal. Y hacia donde vamos es hacia eso, es decir, por un lado, pues innovar en la parte de inteligencia artificial generativa, ¿cómo? Pues potenciando a los analistas de ciberseguridad, a los de los clientes, facilitándoles pues el que trabajen con un lenguaje natural, ¿no?, a la hora de realizar investigaciones, que devuelva a la plataforma en lenguaje natural también pues esas investigaciones, de tal forma que vamos a cortar también un poco esa brecha, ¿no?, que comentábamos antes con el tema del talento. Por ahí, y luego también potenciando nuestro servicio de MDR. O sea, somos, no sé, unos locos del MDR porque realmente lo entendemos así. Es decir, tenemos muchos años de historia, tenemos cerca de 40 años de historia
tenemos más de 500.000 de clientes, en concreto 600 y pico mil, o sea, una base instalada muy, muy, muy grande. Y si hemos sobrevivido tantos años, y digo sobrevivir porque esto es una guerra, es porque entendemos muy bien a los malos, entendemos muy bien los retos a los cuales se encuentran las empresas, y no solo las del IBEX 35, que son unas pocas, sino la gran mayoría, que son esas pymes y medianas empresas, que son la gran mayoría de nuestros clientes. Entonces, al entender muy bien a los malos, a entender muy bien a los retos, hemos entendido eso, que las compañías lo que necesitan es una forma diferente de recibir la ciberseguridad, y es como la entregamos nosotros, que es como un servicio. Es decir, dependiendo de la necesidad que tenga, basculando entre esos tres pilares que decía antes, personas, tecnologías y procesos, ¿vale? Dependiendo de lo que necesite la compañía, pues le vamos a dar o solo los servicios, o le vamos a poner la plataforma para que ellos hagan esos procesos y esa detección y respuesta aprovechando el stack de seguridad que ya tienen, o vamos a poder proporcionar productos y que ellos hagan el resto. O sea, vamos a poder modular eso, y bueno, y es en lo que vamos a seguir trabajando durante este año, el próximo y me imagino venideros, con el infinito cambiar o eterna evolución de las amenazas, ¿no? Que es continua. Entonces, a lo mejor el año que viene te cuento otra cosa totalmente diferente, ¿no? Pero muy bien, Raúl, acabamos contigo. Sí, bueno, yo creo que no cambiaremos mucho el discurso. Al final estamos aquí para defender un poco Internet, para defender las empresas. En cuanto a nosotros desde Bitdefender, un poco lo que intentamos es proveer una imagen holística de lo que es la infraestructura, independientemente de donde esté. Ten en cuenta que al final hablamos de perímetro, cada vez el perímetro ya, el fuerte ya hace tiempo que murió, ¿no? Pero el tema es tener visibilidad independientemente de lo que esté, independientemente de lo que haya dentro de esa infraestructura. Nosotros, la parte del XDR, el poder tener esa visibilidad de lo que pasa en Office 365, en Google Workspace, lo que pasa en la red, aunque no estemos en la red, el poder colocar un sensor para poder tener toda esa inteligencia que pase de cualquier elemento que pase en la red, porque a lo mejor la cámara, que es donde yo no voy a poder implementarme, es la que está causando esa brecha de seguridad que tenemos dentro de la empresa, o un móvil que trae cualquier persona de la empresa y se engancha a la red, ¿vale? Entonces, independientemente del usuario y los datos, lo que intentamos es proteger un poco todo el entorno, y el entorno cada vez es mucho más amplio. Entonces, por eso tenemos que irnos fuera de donde estamos y empezar a tener visibilidad de todos los procesos que vienen, no solamente de nosotros, sino que vienen de fuera. Entonces, todos esos conectores que podamos tener, lo que decía antes, en red, en el Active Directory, para gestionar un poco todos esos movimientos que hay en identidad, el movimiento de los Golden Tickets, de los Silver Tickets, es fundamental para entender el ataque que podamos tener o la brecha que podamos tener. Y esto, que es muy complejo a la hora de asimilar, para mí la base es el servicio de MDR que tenemos. El poder realmente consumerizar o democratizar el servicio de ciberseguridad, dotándole de empresas con un perfil, o sea, personas con un perfil muy alto a la hora de conocimiento de las herramientas, de no tener que personalizar o correlar logs, sino que realmente en ese servicio esté todo embebido, y darle o poner a disposición del cliente una gestión de alertas sin falsos positivos, donde no tenga mucho ruido y donde realmente vayamos a la esencia de cualquier brecha de seguridad o cualquier incidente de seguridad. Entonces, por ahí es por donde vamos, a la simplificación y a tener una imagen mucho más amplia, ¿no?, de lo que es la empresa y la infraestructura de las empresas. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Ha sido un placer. Un placer. Gracias a ti. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias, por supuesto, a nuestra audiencia. Nos vemos en la próxima Mesa Redonda IT.